Hoy en día muchos de los factores por los que se lleva a cabo el suicidio es por la enfermedad de la depresión. Muchas personas no le prestan atención a estos factores llevando a cabo la fatal decisión. Por eso el especialista en psiquiatría realiza la intervención de cuándo se debe llevar a cabo un proceso farmacológico, identificando en los pacientes los posibles síntomas que están presentando de manera silenciosa. Generalmente la depresión tiene algunas fases de acuerdo a la severidad de los síntomas, a la intensidad de los mismos. ¿Sí? Nosotros como clínicos debemos empezar a determinar una gravedad en cuanto a la intensidad de estos síntomas. Entonces la depresión se puede catalogar como una depresión leve, moderada o severa. Entonces dependiendo de esta sintomatología específica es que uno como psiquiatra determina la necesidad tanto de medicamentos más un proceso psicoterapéutico con psicología. Entonces normalmente el inicio de los fármacos en cuanto a los estados depresivos arrancan generalmente desde los estados depresivos moderados. Cuando nosotros tenemos una depresión leve, no es necesario o estrictamente necesario el inicio de psicofármacos o antidepresivos, sino que se haría un proceso de psicoterapia con psicología solamente e incluir a la familia como tal dentro del proceso. Ya cuando la intensidad de estos síntomas ya escala un poco hacia arriba, que ya empieza a generar cierta afección en la funcionalidad, en la que el paciente ya empieza a perder motivación, empieza a perder como ese placer para hacer las cosas que anteriormente le gustaban hacer, cuando empieza dificultades en cuanto al relacionamiento, bien sea social, familiar, de pareja, ¿sí? Ya cuando empieza a afectar estas áreas vitales del individuo es cuando empezamos a considerar la posibilidad de medicamentos, ¿sí? Tener en cuenta algo muy especial, y es que cuando yo catalogo un paciente con síntomas depresivos de intensidad moderada hacia arriba, ¿sí? E iniciamos medicamentos, sí me gustaría como dejar claro unas cosas en cuanto a la medicación y el tabú acerca de los medicamentos, pues para la gente del común, la gente que no hace parte pues del sector salud como tal, y es el tabú acerca de que los medicamentos me van a volver dependiente. Realmente no es así. Segundo, que esos medicamentos son para locos, cuando realmente estamos hablando de la depresión, que es una de las principales alteraciones emocionales que me pueden afectar en la parte funcional y social, y hasta ahí en ningún momento hemos hablado de locura ni nada por el estilo. ¿Listo? Debemos tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque es que a la consulta en psiquiatría generalmente los pacientes, especialmente hombres, donde pues en nuestro medio sociocultural estamos como de alguna forma programados a que en este medio el hombre no tiene como esa posibilidad de poderse expresar, que es que el hombre no llora, que es que el hombre tiene que ser el más fuerte, ¿sí? Generalmente llegan muy reacios a la consulta. Entonces, por llegar así como con esa prevención y reacios a la consulta, generalmente la mayoría de los pacientes que requieren de inicio de antidepresivos no lleva a cabo un buen tratamiento y por tanto no existe una buena adherencia farmacológica. Es por eso mismo, por el tabú, ¿sí? Entonces dejar muy claro que los medicamentos en psiquiatría no producen dependencia, los medicamentos en psiquiatría no producen ninguna alteración o algún problema adicional de salud, porque también se tiene la creencia que es que esos medicamentos me dañan los riñones, que esos medicamentos me dañan el hígado. Pues realmente no es así. Entonces es muy importante la medicación, pero tener en cuenta eso, pues realmente uno como psiquiatra inicia estos medicamentos única y exclusivamente cuando el paciente lo necesita. A su vez se realizan las recomendaciones que no se automediquen, puesto que esto sí podría causar alguna alteración en la salud del paciente. Tenemos la costumbre, pues ante la dificultad de acceder fácilmente a los servicios de salud, especialmente al área de salud mental, donde la posibilidad de poder llegar hasta el psiquiatra es muy difícil de acceder ante la escasez de psiquiatras. Entonces la gente tiende a utilizar otros medios como ir a la farmacia, que utilizar medicamentos para dormir, medicamentos para la ansiedad, donde desafortunadamente la mayoría de los casos utilizan medicamentos que sí pueden contrarrestar o pueden conllevar a alguna alteración física como tal. Entonces tener en cuenta que los medicamentos en psiquiatría no se excluyen del resto del listado de los medicamentos de las demás especialidades, porque al fin y al cabo medicamento es medicamento. Entonces por tanto un medicamento en psiquiatría, por muy suave que sea, por muy poco riesgo que conlleve, debe cumplir con ciertas características clínicas
que eso lo determinamos nosotros como profesionales de la salud, teniendo en cuenta el historial del paciente, los antecedentes patológicos, los antecedentes personales, y por tanto nosotros como psiquiatras, que también somos médicos, médicos especialistas, debemos tener en cuenta todas esas variables para poder llevar a cabo, iniciar un medicamento acorde para la situación del paciente y evitar riesgos a largo plazo.